Hoy nos vamos a sumergir en uno de los universos más brutales y expansivos de la ciencia ficción, el Continuous Nexus. Vamos a explorar su octava gran saga, que es una historia épica de poder, sangre y sobre todo de condena cósmica. Y todo arranca con esta frase, que es básicamente el alma de todo este escenario. Desde el minuto 1 ya te está diciendo que la escala de esto se nos escapa, que aquí los finales en realidad no existen, son solo el prólogo de una nueva tragedia. Pero a ver, para poder entender la guerra, lo primero es entender la herida de la que nació todo esto. Vamos a la base, al origen de esta cosmología tan particular. O sea, que el Continuous Nexus no es el típico universo ordenadito. ¿Qué va? Es más bien una cicatriz cósmica. Un lugar donde un montón de realidades y líneas temporales chocaron entre sí y se fusionaron a la fuerza, creando una realidad rota y condenada a repetirse una y otra vez. Y aquí entra en juego un símbolo que lo define todo, el Uroboros. La idea es que la historia es una serpiente que se muerde la cola. Las civilizaciones nacen, crecen, llegan a su cima y se derrumban, y sus ruinas son los cimientos de la siguiente. No hay escapatoria. Es un ciclo sin fin. Y en el corazón de todo este lío tenemos a dos fuerzas primordiales en una guerra eterna. Por un lado, los Exo, el orden, la creación, la estructura. Por el otro, el Cabal, el caos, la corrupción, la entropía. Toda la historia de este universo no es más que un eco de esta lucha. Vale, ya tenemos el concepto cósmico. Ahora vamos a bajar a la Tierra, o bueno, a la prisión galáctica donde ocurre toda la acción, un lugar del que es imposible salir. El punto de partida es este evento, la conjunción infernal. Imaginaos un apocalipsis a una escala que ni podemos concebir. Uno que atrapó los restos de incontables humanidades en un rincón nuevo y aislado del cosmos. Y el resultado de ese cataclismo es la prisión, el Eternum. Pero no es solo una galaxia, es que es una jaula. Un lugar tan lejano en el futuro que el resto de galaxias ya ni se ven en el cielo. La atmósfera que se respira ahí es de pura desesperación y brutalidad. Y claro, en medio de ese caos, alguien tenía que intentar poner orden, ¿no? Pues de esas cenizas surge un poder implacable, absoluto, el Neo Imperio. Hablamos de una teocracia totalitaria y expansionista hasta la médula. Su lógica es brutalmente simple. En un universo que te quiere matar, o lo controlas todo o mueres. Para ellos, la paz es un cuento para niños. La guerra es el estado natural de las cosas. Y quienes gobiernan es algo único. Los Nimrod. No son una dinastía familiar, son una línea de clones. Cada emperador gobierna un tiempo y luego, suicidio ritual. Transfiere su memoria al siguiente clon en la cadena. Es un sacrificio perpetuo para evitar que el imperio se desmorone. Y si hay una frase que clava su forma de pensar, es esta. Es pragmatismo puro y duro, llevado al extremo. En el Eternum no hay buenos y malos, solo hay gente que sobrevive para poder contar la historia a su manera. Bien, con todo este escenario ya montado, ahora sí podemos meternos de lleno en la saga, porque sus tres primeros libros nos ofrecen tres perspectivas distintas y cada vez más profundas de un único conflicto que está arrasando la galaxia. La cosa empieza con la aniquilación pura y dura, luego se destapa una conspiración y de ahí saltamos a algo mucho más siniestro, el ritual. Cada libro es como quitar una capa de una cebolla, y lo que hay debajo siempre es peor que lo anterior. El primer libro, La Guerra de los Mil Tronos, te tira de cabeza al barro. Lo vemos todo desde los ojos de personajes como el cronista Jared, en primera línea. Y ahí te das cuenta de que el neoimperio no conquista, purga. La guerra no es para ganar territorio, es para enviar un mensaje brutal. La desobediencia se castiga por generaciones. Luego, en El Cronista, el foco cambia por completo. La historia se convierte en un thriller de intriga. Tenemos a un joven escriba, Gorni de Japeto, que durante una excavación se topa con algo que no debería existir, una reliquia genética prohibida. Aquí la narración deja las trincheras y se mete en los pasillos del poder, en las conspiraciones, en el choque entre la fe ciega del imperio y los secretos que esconde su propia biología. Y llegamos a el tercer sacrificio. Aquí es donde la saga se pone realmente oscura. La guerra es que ya no es cosa de humanos, coge vida propia, tiene una inercia que nadie puede parar. Se revela como un mecanismo ritual, un sacrificio masivo que el propio universo parece estar pidiendo a gritos. Después de este recorrido, volvemos al principio, a la idea que lo mueve todo en este universo que, en esencia, está condenado. Y esto es lo que hace que este universo sea tan desolador y a la vez tan adictivo. No hay victorias limpias. Ganar una guerra solo significa que has plantado la semilla de la siguiente. Asegurar un trono solo aprieta más fuerte las cadenas del ciclo. La victoria no es una liberación, es solo un eslabón más de la condena.
Y la saga nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Una pregunta que es el corazón del Grimdark. ¿El Neo Imperio, con toda su brutalidad, es de verdad el último muro de contención frente al caos del Jabal? ¿O es simplemente otra cara de la misma moneda, otra forma de condenación? Quizás la respuesta es que en el Eternum no hay respuestas, solo hay un eslabón más en la cadena.